Hoy vamos a hablar sobre el agua. Han escuchado seguramente que debemos tomar una cantidad de agua, que el agua es muy importante, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes que tienes que tener en cuenta siempre al beber este líquido elemento tan importante. ¿Por qué es importante que nosotros bebamos agua? Bueno, deben saber que nosotros somos una composición de nuestro cuerpo de 60% agua. Por ejemplo, nuestras lágrimas, nuestras secreciones como el moco, orina, sudor, respiración y en las heces, nosotros botamos líquido. Y al botar líquido, que es el líquido que botamos entre las lágrimas, moco, sudor, heces, respiración, ese líquido que más o menos perdemos es entre 2 a 2.5 litros al día. Esa es la razón por la que, como estamos perdiendo esos líquidos, se nos dice que debemos tomar de 2 a 3 litros de agua de forma diaria. Como verán, todo ya tiene sentido desde que nos damos cuenta que tenemos que tomar líquido porque perdemos líquido. Claro está que esto de decir de 2 a 3 litros de agua va a variar. Esto es en una persona que se puede decir con actividades normales, pero debemos saber que esto va a variar si es que estamos frente a un deportista. Un deportista va a necesitar muchísimo más líquidos seguramente, porque va a sudar más, va a perder muchos más líquidos. Si la persona está hospitalizada, si una persona tiene alguna quemadura, si una persona está en climas cálidos, como verán, va a necesitar beber mucha más agua al día. Debemos saber que es muy importante que durante las comidas no se consuma agua. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando uno come, en la saliva se descomponen muchísimos carbohidratos. Cuando llega la comida a nuestro estómago, se forma algo llamado quimo, que ayuda a descomponer muchas de las proteínas, y cuando llega a nuestro intestino delgado se forma el quilo, ayudando a descomponer muchas de las grasas mediante la bilis, jugo pancreático. ¿Qué pasaría si a esas enzimas, yo le agrego agua? Pues estoy diluyendo esas enzimas, haciendo que haya una mala digestión. Uno debería consumir agua o 20 minutos antes de las comidas o 20 minutos después de las comidas. El agua no es mala, lo que es malo es consumirla durante las comidas. Pero ¿qué es lo que normalmente hace una persona? La persona, una cucharada de comida, un sorbito de agua, una cucharada de comida, un sorbito de agua. Y de ahí decimos, ¿por qué me siento con esa pesadez? ¿Por qué me ha dado acidez? ¿Por qué me ha dado esto? ¿Por qué me siento pesado? Porque siento que he tenido una indigestión. Ahí están muchas de las respuestas por las que sucede este tipo de problemas. Ahora, debemos saber también que en una forma ideal uno no debería tomar agua sola. Ahorita seguramente te has quedado en shock. Por favor, quisiera que te atiendan lo que te has desmayado y que sigas viendo el video. Sí, uno no debería tomar agua sola. Uno debería tomar agua con minerales, que tenga sodio, potasio, magnesio, que son electrolitos muy importantes en nuestro cuerpo. También debemos saber que de preferencia se debería evitar consumir agua embotellada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que el plástico, y eso está demostrado científicamente, siempre desprende unas partículas, y si es agua caliente, peor aún todavía. Es por eso que se prefiere que no se tome nada caliente en un plástico. Debemos también entender que uno no solamente debería hervir el agua. Cuando hierves el agua, en teoría estás matando muchas bacterias, pero no estás eliminando algunos metales pesados que quedan en el agua, y eso no le elimina hervir el agua. Por eso es muy recomendable que uno tenga un filtro. Existen en el mercado muchísimos filtros de agua que lo que ayudan es a eliminar justo esos metales pesados que no son eliminados cuando tú hierves el agua. Entonces es muy importante saber eso. Incluso
Hay en otros países que el agua se toma directamente del caño, directamente del grifo, como Estados Unidos, por ejemplo, porque el agua sí es realmente potable, para directamente que abras el caño y puedas consumir el agua sin daño alguno para ti. Pero si bien es cierto, esa agua sí puedes consumirla porque no tiene bacterias, etcétera, pero hay que tener en cuenta varias cosas, como lo que decía los metales pesados. Hay que tener en cuenta que esa agua pasa por tuberías que seguramente tienen muchos años de acumular diferentes residuos que son perjudiciales para la salud. Un filtro de agua ayudaría a disminuir toda esa contaminación que existe propiamente en el agua. Espero que el video haya sido de mucha utilidad y que por favor sigas mucho estos consejos.